Quedan 4 minutos de este bloque. Sé que hay mucho tráfico y entonces no logramos coordinar las llegadas de todos, pero bueno, en estos primeros 4 minutos le doy la bienvenida al querido Gibran Ramírez, MC. ¿Cómo estás, Gibran? Bien, contento de estar aquí contigo. Me da mucho gusto. Kenia López Rabadán del PAN, buenos días. Buenos días y pues sin lugar a dudas, muy contenta. Estamos a 5 días de que este gobierno termine y bueno, pues sin lugar a dudas será una gran semana la próxima semana. Bueno, y Arturo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Morena. Y muy contentos de que estamos a muy pocos días de que profundicemos aún más la transformación con la primera presidenta de México después de 200 años de república. Contentísimo. Otra vez el PAN. Kenia le da a Morena el voto decisivo para aprobar una reforma en la que la oposición estaba en contra. Sin lugar a dudas lo vimos en la madrugada, son votos de extorsión, son votos que claramente demuestran que el poder del Estado, el poder del gobierno en contra de personas que pues, por cierto, claramente son extorsionables, demuestra pues sí. Que el gobierno es autoritario, que el gobierno no tiene límites, que el gobierno va a hacer lo que sea con tal de cumplir los caprichos de este señor que, bueno, pues ya se va. Por cierto, se va con una estela terrible de muerte, de desaparecidos, de personas que perdieron la vida en el COVID, en una pésima administración pública de salud. Es claro que el gobierno es un extorsionador y también qué lamentable que pues una parte de la oposición no tenga valentía y no diga aquí nadie se mueve y soy resistencia y no me rindo. Sin lugar a dudas estamos viendo pues hasta ahora los Yunes y tu senador el peor Gibran. rostro del gobierno. Sí, ¿no? Mi senador tuvo esa situación personal que ya hemos comentado, pero Movimiento Ciudadano se mantendrá aceptando e impulsando la agenda de izquierda, la agenda socialdemócrata y progresista, y resistiendo al autoritarismo. Creo que eso se van a tratar los próximos 6 años, de resistir a las prácticas de centralización del poder en una república que tiene que ser federal, porque el país es muy distinto en el norte y en el sur, no puedes gobernar igual, y el gobierno federal no puede conocer igual lo que pasa en el norte que lo que pasa en el sur, lo que sucede en Coahuila, lo que pasa en Oaxaca, no saben dónde están los ricos de uno y otro lado para cobrarles impuestos, por ejemplo, ¿no? Esta tentación de centralizar y de ejercer autoritariamente el poder ha sido la constante a lo largo de este gobierno. En el gobierno siguiente, por lo que vemos, esto se va a agudizar, y no solamente desde el poder ejecutivo, sino todo indica desde el Poder Judicial también. ¿Tú coincides, Kenia? Ahora te doy la réplica acá al regresar. Lamentablemente sí. Pero ¿en hay qué? un gobierno extremado, polarizado, tienen 2/3 partes de la Cámara de Diputados y aún así el discurso pareciera que sigue siendo de oposición cuando ya llevan 6 años en el gobierno. Es increíble cómo esta retórica populista, empobrecedora, pues cada vez está siendo más extrema y lamentablemente, diría yo, mi querida Azucena, vamos a terminar un sexenio que supo distribuir programas sociales, sí, pero no supo hacer un buen gobierno. Ahorita te doy la palabra, pero no te quiero interrumpir porque me quedan 30 segundos. ¿Qué síntomas ves de entrada para que asegures que el próximo sexenio Gibran va a ser autoritario? Bueno, la reforma del Poder Judicial, antes que nada, por cómo se aprobó, por el contenido y por lo que anticipa en materia de politización de la justicia. ¿Y la militarización? Bueno, eso ya estaba desde el calderonismo. Sí, pero ahora pero ahora se formaliza. Bien. Este régimen de la muerte, digo yo, que empezó con Calderón y se consumó con López Obrador. Regreso contigo, Arturo. Ahora sí vamos contigo, Arturo Ávila, de Morena, sostiene Movimiento Ciudadano, sostiene el PAN, que si este fue un gobierno autoritario, el próximo viene recargado. A mí me sorprende muchísimo, y lo he repetido en varias ocasiones, la esquizofrenia política que vive nuestra oposición. Si se le puede llamar oposición, porque sería deseable tener una oposición. No tienen propuestas, llegan siempre a criticar, son reaccionarios. Es decir, yo no veo planteamientos serios
¿no? Del PRIAN por lo menos, en donde digamos, oye, vamos a hacer esto, vamos a incorporar esta otra cosa, vamos a tener esta propuesta. Todo es una reacción. Y de veras, ¿cuánto daño le puede hacer a nuestro país tener una oposición tan mala como la que tenemos? Pero que además no tiene un reconocimiento de todo lo que falló y fracasó en el pasado, porque aquí se presentan como auténticos demócratas. Y lo que no reconocen es que la política pública en materia de seguridad fue una política que generó muertos de forma expansiva. A ver, Felipe Calderón, y es importante ir al pasado porque ahorita vamos a ver las tendencias, ¿no? Le declaró la guerra al narcotráfico en una absoluta simulación porque buscaba legitimar una presidencia que se había robado. Y en ese ánimo de hacer esta guerra para legitimar una guerra o una elección que se había robado, resulta que su secretario de Seguridad Pública, el hombre más cercano, no solo de él, también de Vicente Fox, porque no hay que olvidar que estuvo en la AFI también Genaro García Luna, ¿no? Este hombre, ¿no?, estaba asociado ni más ni menos que con el Chapo Guzmán. Y voy a tomar poco más tiempo porque se fueron dos participaciones en el segmento pasado. Aquí traigo algo de tendencia porque yo quisiera que la diputada López tuviera un poquito de conocimiento de estadística y de tendencia. Hoy se lo voy a dar. Hoy voy a ser un hombre generoso con ella y le voy a enseñar algo de estadística. A ver. Fíjate, en la época de Calderón, la tendencia fue que incrementaron los homicidios, 2 homicidios por cada 100,000 habitantes. En la época de Peña Nieto, mientras él jugaba en Punta Mita Golf, que era la mejor actividad que realizaba, aumentaron 7 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y con Andrés Manuel López Obrador, la tendencia, que es exactamente una forma estadística de ver si una política pública funciona, redujo a 5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Pero no solamente eso, la incidencia delictiva bajó en un 15%. Y mira, ya para que la diputada López ya no nos ande diciendo mentiras, bajamos en 18% los homicidios dolosos. 34%. ¿Sexenio contra sexenio? Sí, claro, todo el sexenio, 2018 a 2024. ¿Pero Peña, AMLO, 18 No, menos? Estamos hablando 18% de tendencia. Con ustedes mismos, Sí, de 2018 a 2024. Claro. 34% redujimos el robo total, 50% el robo de vehículo, 35% los feminicidios, 67% los secuestros, 94.2% el robo de hidrocarburos. Perdón, pero dicen que no funcionamos. Yo creo que están mal. A ver, pues yo creo que no, son cifras del INEGI, son del INEGI. Aquí hay dos cosas distintas. A ver, Kenia. Bueno, primero ¿Cómo se está midiendo esto? Tendencia, me dices, y va a la baja, y aquello que es que va a la alza. A ver, primero que nada decirle al representante de el narcopartido de Morena, porque se ve que le gusta que le digan así, que qué lástima que no se ponen serios después de 6 años de gobierno. Qué lástima que el presidente de la República se va con una estela de muertes en este país. Qué terrible que la cifra que deja López Obrador y Morena en este primer sexenio es de casi 200,000 asesinatos. Más de 50,000 desaparecidos, señor representante de este partido de Morena. Es terrible pensar que más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud. No puede ser, señor de Morena, que usted no entienda que hay más de 22 millones de mexicanos que no tienen accesos básicos en su casa. No tienen piso, no tienen techo, no tienen luz, no tienen agua. Es terrible porque con esa soberbia que los caracteriza, están terminando este sexenio. Pero a ponernos contentos porque en 5 días se va este terrible gobierno y empezará otro. Y esperamos por el bien de México que a la señora presidenta le vaya bien, porque que le vaya bien a ella es que le vaya bien a México. La verdad es que todo hace suponer que van a continuar con este gobierno autoritario, terrible y mortal. Gibran. Bueno, hay elementos para pensar que habrá
una continuidad sin cortapisas. Ya hablábamos aquí alguna vez, Azucena, de que desde el maximato no han repetido tantos funcionarios de alto nivel y particularmente secretarios de Estado en el gobierno siguiente. Eso es, para empezar, para preocuparse, porque por lo menos, y considerando que vaya a tener un ejercicio independiente de gobierno, va a tener un inicio complicado, ¿no? La presidenta Sheinbaum para arrancar con sus proyectos y con su estilo personal de gobernar, por decirlo así. En eso se va a perder algo de tiempo, y creo que perderemos más tiempo si seguimos envueltos en esta retórica con falta de seriedad desde el oficialismo por una parte y desde algunos sectores reaccionarios, como decía Arturo, de la oposición. Es verdad que en este gobierno o que en este sexenio ha habido más homicidios dolosos que en el pasado y en el anterior, y eso no se puede refutar. Por más índices que pongamos, las vidas valen lo mismo. Gráfica, esta es a la que te refieres, ¿no? Esto lo reconocen, Arturo, esto es cierto, es sumas, básicamente. Así es. Es una política de expansión que generaron ellos. No, pero la pregunta es esa. Esta es la tendencia. Esta es la tendencia. A ver, esa es una cifra, esa es una cifra para engañar a la gente y decirle que ese es el dato oficial. A ver, aquí nada más déjame explicar. El dato oficial es aquí en total, es decir, son los totales. En total, en el sexenio de Felipe Calderón mataron a 120,463 personas. Ajá. Peña Nieto, 156,066 y Andrés Manuel López Obrador, 198,571. Ubicas lo que es una política pública que tiene efectos Esa expansivos. es la verdad. No, déjenme terminar. A ver. No, Déjenme terminar. Ustedes generaron ustedes generaron un desastre. ¿Por qué no me dejas terminar? Es que yo no acabé nada más. Solo estábamos refiriéndonos a esto de las cifras. Es que es lo que les conviene a ustedes. Esta es una tendencia y la tendencia marca política pública. Ojo, si yo soy... este es un asunto demasiado serio, como para andar jugando con las estadísticas. Me parece cierto, claro. Entonces, déjenme escuchar a Gibran. Nada más, lo único que quiero decir para terminar es que estas cifras nada significan si no consideramos los 50,000 desaparecidos de este sexenio. Porque toda la disminución que dicen que hubo en homicidio, en feminicidio, cabe ahí, o en muertes sin causa justificada. Pero como la gente está menos atenta de los números de desaparición, pues entonces los meten en ese cajón y son un indicador de la violencia, y hay además una cifra negra mucho más grande que de homicidio, porque desaparición es mucho más difícil de medir. Pero en todos los casos tendríamos que mientras que seguimos y siguen ellos debatiendo el desastre que nos dijeron en materia de seguridad, nosotros vamos avanzando y seguimos avanzando. Y ellos no dicen, por ejemplo, que acabamos de aprobar la reforma constitucional para que nunca más el salario mínimo esté por debajo de la inflación, y también para que la Guardia Nacional, enfermeras y otros sectores muy importantes y funcionarios de nuestro país nunca más ganen menos que la media. ¿Ustedes cómo votaron? Déjenme terminar. Nunca habíamos tenido un incremento tan importante en la vida y en el salario de los trabajadores. Y me parece importante decirlo porque cuando ellos gobernaban, y hay que recordárselos, ¿no? Ellos decían, ¿no? Y el PRI también, no son el PRIAN, son lo mismo, ¿no? Ellos decían, no se puede incrementar por encima de la inflación el salario, y generaron una desigualdad terrible en nuestro país. Ellos fueron los grandes creadores de la política tecnócrata neoliberal a partir de los Chicago Boys y de todos estos hombres que llegaron a querer enseñarnos que el mercado podía aliviar las diferencias de nuestro país, y generaron una desigualdad terrible. Y además crearon un mito en donde decían, la mano de obra es el atractivo más importante que podemos ofrecer como país, una especie de esclavitud moderna. Y hoy llegan, ¿no?, como auténticos demócratas, y no reconocen también que parte de la violencia también tiene que ver con la desigualdad. Es un agravio la desigualdad, es un acto de violencia. Sí, es también un aumento histórico, definitivamente esto es algo que se reconoce, que se tiene que reconocer. Sin lugar a duda, nosotros en el PAN
votamos a favor de esa reforma porque estamos convencidos que hay que reconocer el esfuerzo, no del gobierno, porque evidentemente no es del gobierno, es de los empleadores. Quien tiene que pagar un salario mínimo, claro, porque el valor lo otorgan los trabajadores, por favor. Que yo sepa quién paga los salarios ya son los se empleadores. Lleva su parte. El empleador tiene que hacer un esfuerzo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Nosotros lo reconocemos. Tiene que haber un esfuerzo por parte del empleador. ¿Y qué se necesita para que haya empleo, para que haya empleadores, para que haya gente que apueste su dinero para generar riquezas? No, ¿cuál maroma? O sea, el tema de fondo es este logro no es un logro de López Obrador, es un logro de los empleadores, de quienes apuestan su inversión para generar empleo. Ellos lo pusieron en la Constitución. Hay que decirles muchas gracias. No es cierto, a los trabajadores, a los trabajadores hay que ¿Cómo que a los decirles empleadores? gracias. Los que aportan el valor son los trabajadores. Hay que decirles gracias, por supuesto, por aportar no a lo la reconoces como un productividad. logro de este sexenio. Es un logro de todas las... Muy bien. digamos, de tu todas turno, Gibran Ramírez. Nos quedábamos, para cerrar ese tema, en el aumento histórico al salario mínimo en México. Que añadice no es logro del gobierno. Por supuesto, Arturo dices el logro de este sexenio. ¿Qué dices, Gibran? Desde luego que es logro del gobierno. El gobierno y la Comisión de Salarios Mínimos son los que ponen el salario mínimo, que se deprimió desde el inicio del neoliberalismo. Ahí tengo una precisión histórica. La verdad es que el salario sí había incrementado más que en este periodo, con los gobiernos de Echeverría y de López Portillo, particularmente con Echeverría, cuando Porfirio Muñoz Ledo era secretario del Trabajo. Fue el momento en el que confluyó más con el salario de Estados Unidos, que tuvo también el mayor momento de disminución de la desigualdad. Desde luego que los empresarios tienen que poner lo suyo, pero México es uno de los países donde la mayor parte del valor generado por el trabajo se lo quedan los empresarios. A diferencia de los países más desarrollados, se pagan menos impuestos y se pagan salarios más bajos. Entonces esta reforma era necesaria. La izquierda la ha planteado desde siempre en sus diferentes modalidades partidistas, desde el Partido Popular, antes desde el PSUM, Convergencia, el PRD, etcétera, etcétera. Esto sí. Incluso hubo iniciativas panistas también, de las cuales ayer dio cuenta, por ejemplo, Federico Dorin. O sea, es el resultado de varias iniciativas. Ahí hay un cambio partidos muy importante, digamos, en la manera de pensar. Esto es lo único que sí diría que es antineoliberal del gobierno actual. En todo lo demás, este gobierno ha sido neoliberal. Y además, la disminución de la pobreza se debe principalmente a esto, no a los programas sociales que han estado mal planeados y mal ejecutados. ¿Te parece que se recarga esto en el salario? Sí, ¿Más que en los programas sociales? Eso dicen las cifras. Y creo que una política laboral debería ser la base de la disminución de la pobreza y de la desigualdad. El próximo miércoles ya vamos a estar platicando de la presidenta de México. Es el último miércoles que nos vemos con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Quisiera hacer 2 rondas respecto a con qué sabor o cómo nos quedamos, con qué nos quedamos de este gobierno, Gibran. Bueno, yo creo que fue un gobierno más del neoliberalismo, con algunas políticas acertadas, como esa política laboral. Pero en todo lo demás, en el respeto a la oligarquía, no los tocó. Es igual a los gobiernos anteriores. En el régimen de violencia, muerte y militarismo, es igual a los gobiernos anteriores. En el uso electoral de los programas sociales, es igual a los gobiernos anteriores. En el modelo fracasado de salud, que antes fue el Seguro Popular y este sexenio fue el INSABI, un gran tiradero de dinero, es igual a los gobiernos anteriores. En realidad no hubo cambio de régimen, sino la consagración del neoliberalismo. La política social de transferencias monetarias es la que deseaba Hayek y los economistas que impulsaron la idea neoliberal en el mundo. Kenia. Pues mira, se va un presidente que lamentablemente hizo todo aquello que criticaba. Aquí traigo un tuit de 2015 donde dice:
en su cuenta que nunca se permite el amiguismo, el influyentismo y nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, pues todas esas lacras López Obrador las repitió en su gobierno. Morena debe ser faro de moralidad, y ahora resulta que ese faro de moralidad pues va a comer a las salas VIP de American Express, se la viven viajando en jets privados, viajan en primera clase, viven en casas con albercas gigantes en Houston. Lamentablemente López Obrador no cumplió su palabra, dejó mucho que desear en términos de honorabilidad. ¿Qué decía? No robar, no mentir y no traicionar. Bueno, ya vimos la cantidad de robo que se ha cometido en este sexenio. Miente, el propio presidente miente 90 veces por mañanera y está comprobado, y evidentemente traicionó al pueblo de México, al que le dijo que le iba a dar seguridad y no se lo dio. Arturo. Qué bueno que este gobierno se acabó y ojalá y el próximo gobierno sea mejor por el bien de México. Arturo. Diputada López y diputado Gibran, yo les quiero decir cuánta gente piensa completamente distinto a ustedes. Quiero que lo vean, por favor, aquí están. 36 millones de mexicanas y de mexicanos piensan completamente opuesto a como ustedes piensan. Fíjense, nosotros sacamos de la pobreza extrema a 5.1 millones de mexicanos, mientras que Felipe Calderón era una máquina generadora, y eso que se vendió como el presidente del empleo. En su campaña era el presidente del empleo, ¿no? Dios, eso fue hace 20 Fíjate, años. 6.4 millones de personas mandaron a la pobreza. El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió. Yo me acuerdo cuando Ricardo Anaya decía, es que es imposible darles pensiones a los adultos mayores, vamos a quebrar Hace la economía. 18 y se años logró. ganó Le Calderón. dimos pensiones Ya a los adultos dejen mayores, de apoyamos echarle la a la culpa al gente con pasado. discapacidad. Aquellos jóvenes que ustedes despreciaban y que siguen despreciando, que por cierto hoy vamos a aprobar la reforma Que constitucional. se va a aprobar por ¿no? unanimidad. Jóvenes por Dios, construyendo el PAN va a futuro. votar a favor. Ahora sí. Seguramente ahora sí. me se va a votar a Oye, favor. ahora sí Claro, los se va a votar apoyan. a favor. Pero ¿qué tal les decían ninis, te acuerdas? ¿Cómo los despreciaban? Bueno, esos son ellos. Nunca van a reconocer, y lo digo sin temor a equivocarme, que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente de la época moderna de nuestro país. Y la historia se los va a dejar Según claro. tú. No. Ustedes van a asumir. Y les digo otra cosa, Ajá. y Claudia Sheinbaum será la mejor presidenta de nuestro país. Y ustedes seguirán, Todas las ¿saben que hemos dónde? tenido, sí. ¿Saben dónde? Ustedes seguirán en el Terriblemente, basurero de la historia. terriblemente, Les guste o no les guste, ahí seguirán. Dejarán de escribir la No, historia ustedes de seguirán México. en las salas VIP y haciéndose multimillonarios y aprovechándose de la gente, de la necesidad de las personas, en lugar de darles prosperidad a las personas. Yo espero que por lo menos en el oficialismo este sexenio puedan renovar su vocabulario, un basurero de la historia, me canso ganso, ¿no? Pero tú lo usabas, Gibran, ¿ya se te olvidó? Bueno, Yo- eras el principal promotor de Andrés Manuel López Obrador. Hay que revisar tus tweets, algunos ya los borraste, pero si alguien era un verdadero promotor Yo de no Andrés borro Manuel tweets. López Obrador, hasta que ya no te convino, porque Mira, no ganaste si la vam- Secretaría General del si partido. vamos a hablar de conveniencia, pues fuiste tú, vamos a hablar- Fuiste tú, perdóname. Vamos ¿no? a hablar de tu defensa, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, siempre. Cuando te convenía, porque Siempre la he el defendido. secretario de Peña Nieto te daba contratos de 20 millones No es de cierto, pesos. eso es falso. Eso Esa está... es una A ver, narrativa, ¿cómo? Eso es público. esa es una narrativa ¿Cómo que me ves, inventaron. No es una ¿Fuiste narrativa. al auditorio? Eso es falso. No es una A ver, narrativa. ahí está O una, sea, hay hasta una página del Universal Primera Plana ¿Contratos completamente del falsa. No es cierto. Es falso. Pero bueno, es Ya, la di la verdad, ¿recibías contratos no, del es la PRI de narrativa Peña? que me han construido. Pero no es cierto. No tengo nada que ocultar. Y les digo una cosa, espérenme tantito. Bueno, estos contratos Yo antes de ser están- A ver, es que diputado eso sí te federal, convenía. Déjame terminar. A ver, la cercanía Yo con el antes PRI, de ser- cuando es que hacías eso, cosas es que eso es falso. con el gobierno de Eso es Aguascalientes. falso, Eso es falso también. A ver, es lo- te reto a que el próximo miércoles traigas uno de Es estos falso, contratos. es falso que ¿Los traigas? trabajaras
Tráelos. con el gobierno de Aguascalientes. Tráelos, no, sí, es falso. Es también. falso. Trae los Entonces, no- contratos. y tampoco con Esa la es Secretaría una de la narrativa Defensa que Nacional. me han construido. ¿Con Cienfuegos? No. A ver, niega yo era- Cienfuegos. Yo era, antes de ser ¿No diputado tenías la federal, relación con un Cienfuegos? empresario de PRI. No, para nada, hombre. Bueno, Ah, el próximo ya, viernes y luego- lo que se ponemos traigan sobre la Tanto te mesa. quejas del Es PRI que, a y ver. tenías contratos del PRI, di Ay, la verdad. es que- no, Quedan hombre, ¿cómo 20 crees? Para 30 nada, es segundos, una Gibran. mentira. Esa es la Es doble la moral. narrativa que me Esa es construyeron la aquí doble ellos. moral cuando se hace tráfico estoy de escuchando influencias No, no, y bueno. A ver, la aguanta. cercanía del poder económico con el poder político. ¿Qué era yo? ¿Qué era yo? Se en- intenta- ¿Qué era yo en ese momento? A ver, Gibran, respóndelo. ¿Qué era yo? Se ¿Qué era yo? intenta- A ver, ¿qué era yo? ¿Yo qué era? ¿Traficante de influencias? Empresario. ¿O cómo le dirías? Bueno, así le dices tú a los empresarios. Que tenía No. Yo era contratos. empresario. Todos. A O ver, sea, a ver, eras empresario perdón, y criticas a los perdón, empleados. yo del era gobierno. empresario, Eras priista y criticas al PRI. pero a ver, Te era beneficiabas de empresario. contratos del Se PRI. nos acabó el Sí, tiempo. qué Dices pasa. que tenía contratos con el PRI y el próximo Yo miércoles creo que con hablamos el- con- con yo el creo que gobierno yo priista creo y que con la le Serena. dolió mucho a El Gibran miércoles. lo que le dije. No, sale es que- muy Quiero que sale sea muy miércoles. dolido.